de las radios que piensan. Bueno, esta semana se aprobó la creación de una comisión especial investigadora por la administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería ENAMI. Vamos a hablar de este tema, por supuesto también de otros, con la diputada del Partido Socialista por la región de Atacama, Daniela Chiccardini, a quien le damos la bienvenida. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muchas gracias, diputada. Muy bien. Y para conversar respecto de esta comisión investigadora que se conforma o se crea, se aprueba su creación ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿qué lleva a la Cámara a avanzar en una instancia como esta? Bueno, Claudio, estamos en un momento bien complejo en términos financieros como Empresa Nacional de Minería. Y fíjese que nosotros en el periodo anterior, legislativo, habíamos levantado una comisión investigadora para poder investigar algunas irregularidades que habían denunciado los propios trabajadores y trabajadoras del ENAMI, inclusive también los pequeños mineros, con respecto a la gestión, con respecto, por ejemplo, a la adulteración de datos metalúrgicos, de alteración de datos de medio ambiente que se le entrega en este caso a la institución medioambiental. Y esto efectivamente genera bastante desconfianza porque hay un informe de Cochilco que recién hace pocas semanas conocimos que dentro de las conclusiones todas estas irregularidades compromete a lo menos 20 millones de dólares de déficit, en este caso para la Empresa Nacional de Minería. Y acá, ¿por qué yo menciono esto? Porque estos antecedentes nosotros no lo teníamos en la comisión investigadora anterior. De hecho, nosotros tuvimos que cerrar esa comisión investigadora porque cambió el periodo legislativo y por un tema procedimental inmediatamente se cierran las comisiones investigadoras. Y además porque no tuvimos en su minuto los antecedentes que en este caso sí nos arroja un informe de Cochilco. Esto fue a propósito justamente de esa comisión investigadora, pero imagínense, pasaron varios años para poder recién tener estos antecedentes. Y además porque hemos visto algunas situaciones que a lo menos a nosotros nos preocupa. Yo soy de la región de Atacama, y fíjese que nosotros, a propósito del cierre de la Fundición Ventana, hay un artículo que establece que en el mes de julio se tiene que ingresar un plan de fundiciones. Y hay una fundición en particular, que es la que le queda a ENAMI, que es la fundición Enambi de la Lira, y en el gobierno anterior estaba comprometido la modernización de esta fundición y quedó parada. Esto comienza en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde se inicia esta modernización. La segunda etapa se hacía en el gobierno del presidente Piñera, no se hizo absolutamente nada. Y hoy día estamos en proceso de evaluación, pero si nosotros no logramos tener esta nueva fundición en la región de Atacama, créame de que este es el fin para el ENAMI. O sea, se lo digo con toda claridad. Este proyecto es clave para la viabilidad de los próximos 50 años para ENAMI, y esto es lo que nos tiene con mayor preocupación, sobre todo no a la región de Atacama, sino que a todos los pequeños mineros, porque recordemos que el ENAMI es una política pública de fomento de la pequeña minería. Algunos quisieron decir, o algunos están convencidos de que el ENAMI es una empresa que tiene que generar utilidades, que es un negocio, y el que piensa de que el ENAMI es un negocio está en un error. Acá el ENAMI cumple una función de fomento en la pequeña minería, y además, sobre todo lo que conlleva en esta cadena, al final del día es el dinamismo económico local. Entonces, nosotros hoy día levantamos esta comisión investigadora porque hay algunas voces del gobierno anterior que yo de verdad me llama profundamente la atención, que han tratado de instalar de que el ENAMI hoy día debiese prácticamente que cerrarse, eliminarse o privatizarse, porque no rinde, porque no da el ancho, porque no tiene, ¿no es cierto?, la capacidad financiera como para poder, ¿no es cierto?, seguir entregando este fomento a la pequeña minería.
Y yo creo que es todo lo contrario. O sea, primero detectemos qué fue lo que sucedió en el gobierno anterior, porque acá la mala gestión, efectivamente uno podría, con la suspicacia o la sospecha, deducir de que hubo mala intención de hacer colapsar en este caso al ENAMI, y eso es lo que queremos revisar en este caso con la comisión investigadora. Tuvimos un apoyo de todos los colores políticos porque fíjese que acá algo bien particular, nosotros queremos revisar y no quisimos establecer años, queremos revisar para lado y lado. Lo importante es poder, ¿no es cierto?, cuidar, proteger, en este caso a la Empresa Nacional de Minería, y que se pueda investigar y que los que resulten responsables, bueno, que tengan que asumir también las sanciones administrativas, porque además, y con esto cierro, recordemos que una comisión investigadora solo, ¿no es cierto?, establece responsabilidades políticas, no judiciales, pero yo he tenido la experiencia en otras comisiones, lo hice comisión investigadora con Codelco a propósito del robo concentrado de cobre, eso generó, ¿no es cierto?, antecedentes robustos que llegaron a la fiscalía y que también están en procesos judiciales, se tomaron decisiones de vinculaciones de algunas... de algunos funcionarios o trabajadores o de altos cargos, si queremos llamarlo en ese sentido, de Codelco, que fueron desvinculados por la contratación de irregularidades. Entonces lo que no puede pasar es que sigamos teniendo empresas estatales que son importantes, sobre todo cuando nuestro presidente anuncia que ingresen a la industria del litio, y a algunos les incomoda que cumplan una función importante y predominante, en este caso, en esta industria del litio, empresas estatales. Algunos quisieran cerrar y derechamente privatizar las empresas estatales, y eso es lo que nosotros no podemos tolerar. Uh-huh. Diputada, respecto de uno de los últimos puntos que usted mencionaba, porque ¿qué nos llevó finalmente hasta este punto? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se dejó de hacer para que se levantaran las alertas que existen hoy en día? Mire, primero, no voy a decir nombres, pero habían dos funcionarios. ¿Y por qué le comento la comisión investigadora de Codelco? Porque ahí se desvincularon a dos trabajadores de alto rango jerárquico, que se había constatado irregularidades por el robo concentrado de cobre. Había todo un modo operandi, y fíjese que estas dos personas terminaron el ENAMI. O sea, se desvincularon por una medida de sanción y terminaron el ENAMI en el periodo anterior. Y pareciera ser que con el mismo modus operandi. Acá se hicieron colapsar las plantas, o sea, no hubo ningún criterio, y quisieron prácticamente echar a perder estas plantas que son importantes en términos de procesamiento, ¿no es cierto? Además, nunca se hicieron las mantenciones correspondientes. Y acá habían denuncias de los propios trabajadores que se tenían que hacer las mantenciones, porque de lo contrario la fundición no iba a dar abasto y iba a terminar con un daño, ¿no es cierto?, sin poder hacerse cargo de la alta demanda, ¿no es cierto?, de procesamiento de concentrado de cobre. Además, se hicieron desvinculaciones de trabajadores que fueron los que denunciaron que habían adulteraciones de datos metalúrgicos. De hecho, hay una carta de ese trabajador donde él no quería ser parte de esto, porque lo que ellos finalmente hacían para poder mostrar mayor producción, porque me imagino que el gobierno anterior quería mostrar números azules, pero sin ningún criterio. O sea, ojalá metamos a procesar la mayor cantidad de toneladas, aunque esto genere daños medioambientales. Nosotros tuvimos varios episodios de contaminación en la región de Atacama, en Paipote particularmente, donde está ubicada la fundición en Ambi de la Lira, donde los registros de medio ambiente decían de que estaban dentro de la norma, pero justamente hay manipulación en los antecedentes que se le entregaba al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, acá hay una situación, a lo menos, que hay que revisar e investigar, y que también se asuman las responsabilidades, porque hoy día lo que se ha querido también malintencionadamente responsabilizar a este gobierno, a las autoridades que están a cargo, ¿no es cierto?, del ENAMI,
que una empresa que hoy día está en muy mal pie financiero, pero entonces revisemos por qué nos entregaron, y este es una problemática de arrastre, e identifiquemos cómo comenzó su origen, ¿no es cierto? Y el por qué nosotros hoy día estamos con una crisis financiera tan compleja en la ENAMI. Entonces yo creo de que sobre todo cuando también, y acá quiero agregar otros antecedentes, nosotros hemos visto en el actual directorio del ENAMI algunas voces que no nos parecen pertinentes y que inclusive también han denunciado los mismos sindicatos de ENAMI. Primero, porque este gobierno tiene el compromiso de poder tener la fundición en Ambi de la Lira, el nuevo proyecto, y esto ya ha tenido sus avances. Llevamos 5 años, ¿no es cierto?, trabajando. Acá se han hecho los chequeos correspondientes por Cochilco, pero hay algunos que han solicitado la revisión de este proyecto. Entonces, a nosotros nos preocupa que echemos abajo todo el trabajo realizado, porque ya está en proceso de revisión de la evaluación de impacto ambiental, donde en octubre debiese estar, ¿no es cierto?, resuelto, pero si nosotros revisamos nuevamente el proyecto, eso significa que vamos a atrasar 6 meses más este nuevo proyecto de fundición, y quiero decirle que con eso nosotros no vamos a lograr que a lo menos este gobierno inicie la construcción. Y yo creo que eso es gravísimo, porque no sabemos qué gobierno venga en las próximas elecciones a administrar, ¿no es cierto?, el Estado chileno, y eso significa que vamos a tener una duda y un manto, ¿no es cierto?, y el fantasma que siempre surge cada cierto tiempo, si es que vamos a continuar con una empresa nacional de minería o derechamente este es el fin de la ENAMI. Esa es nuestra mayor preocupación. Sí, estamos conversando con la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, a propósito de la creación de esta comisión investigadora encargada de reunir antecedentes sobre la administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería ENAMI. Diputada, lamentablemente nos quedan un par de minutos, pero le quería pedir una reflexión a propósito de esto que ha mencionado también durante la conversación acerca de este rol importante que se espera además cumpla ENAMI en la Estrategia Nacional del Litio. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, tomando en cuenta los antecedentes que se manejan hasta ahora? Es que pareciera ser que a algunos les molesta y les incomoda que empresas estatales cumplan un rol importante en la industria del litio. Y ese ha sido el gran anuncio del presidente de la República con la política del litio, de poder, ¿no es cierto?, crear una empresa nacional del litio, pero que inicialmente también los esfuerzos primero nacen de las empresas que hoy día ya existen, como Codelco y ENAMI, y que además también con el apoyo de privados, porque sabemos de que esto es algo nuevo, que necesitamos de la experiencia, y en eso nosotros no tenemos ningún problema. Pero hay algunos que tienen, me imagino yo, que o tenían, pero lamentablemente con el anuncio del presidente les cambiaron las reglas del juego, pero tenían a lo mejor la idea de que la explotación iba a ser solamente de privados. Entonces, uno podría concluir a priori que todas estas voces y todo esto que ha pasado con la ENAMI también tiene, ¿no es cierto?, una estrategia de por medio, y que es justamente que estas dos empresas estatales no se involucren en estos grandes desafíos, sobre todo con un recurso estratégico para nuestro país. Y yo lo encuentro lamentable. Yo creo que esta comisión investigadora justamente va en esa línea. Primero, revisar qué fue lo que sucedió en el periodo anterior y por qué hoy día tenemos los problemas financieros graves en la ENAMI, y que se asuman las responsabilidades, pero además, si es que realmente estas voces, ¿no es cierto?, que han generado dudas de la capacidad y las condiciones que pueda tener la ENAMI para poder, ¿no es cierto?, involucrarse en esta industria, son las correctas o derechamente son malintencionadas. Yo creo que esta es una oportunidad para poder demostrar que la ENAMI incluso está en el proceso de evaluación del CEOL por parte del directorio del ENAMI,
que son contratos de concesión para ya iniciar, ¿no es cierto?, un proceso de exploración, y eso sería tremendamente importante y un avance significativo para involucrar a las empresas estatales, ¿no es cierto?, en la industria del litio. Y yo espero de que ese sea el camino correcto a seguir, que se continúen con esos esfuerzos y que esta comisión investigadora despeje ese manto de dudas que han querido algunos instalar, para decir que abiertamente la ENAMI hoy día tiene todas las condiciones y reúne todos los requisitos justamente para poder cumplir esos objetivos. Yo espero de que nosotros, siempre lo he dicho, las crisis se deben transformar en oportunidad. Y las empresas estatales juegan un rol tremendamente importante en nuestro país, sobre todo Codelco, con respecto a el cobre, una cuprífera que se codea con grandes empresas a nivel mundial y que tenemos que cuidar, que tenemos que elevar los estándares de probidad y transparencia, porque eso también es parte, ¿no es cierto?, de algunas aristas que siempre surgen en estas comisiones investigadoras, pero además que no sigan siendo cajas pagadoras políticas, sino que tengamos a los mejores profesionales, a los idóneos en el cargo, para que podamos, ¿no es cierto?, rendir y tener mejores procesos de producción, y además una relación mucho más estrecha con los mismos trabajadores, precisamente con las grandes autoridades, que finalmente los trabajadores son el tesoro vivo y lo más apreciado que muchas veces tenemos que cuidar, y que son ellos los que denuncian y terminan cortando por el hilo más delgado, que fue en el caso de lo que pasó en la ENAMI. O sea, acá hay denuncias, hay protocolos que se siguieron, pero resulta que cuando alguien levanta las alarmas de que hay, ¿no es cierto?, procesos que a lo menos hay que revisar o que derechamente se constata que son irregularidades, terminan desvinculando a los trabajadores que hacen la denuncia. O sea, el que nada hace, nada teme. Y yo espero que en esta comisión, ojalá que podamos revisar a fondo qué fue lo que sucedió, y que se tienen que asumir responsabilidades políticas, bueno, que quede en evidencia, y espero de que ese sea el objetivo que pueda cumplir en este caso la comisión investigadora por la situación crítica que está viviendo la ENAMI. Diputada Daniela Chiccardini, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que esté bien. Muchas gracias, Claudio. Que tenga un buen día. Igualmente. Y nosotros también nos despedimos, son las 9:56. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Muchas gracias por habernos acompañado. Que estén bien.